Él desafió a una empleada de limpieza a un juego de ajedrez frente a todo el mundo, convencido de que iba a humillarla en público. Pero el último movimiento de ella destruyó su orgullo de una manera que nadie iba a olvidar pronto. «Mueva ese carrito de ahí, mujer, está en el camino». María ni siquiera levantó la vista, solo empujó el carrito un palmo a un lado y siguió limpiando el vidrio de la ventana. Lucas Garza atravesó la sala de juntas como si el lugar fuera suyo, porque en su cabeza lo era. Traje oscuro, corbata italiana, cabello peinado con esa precisión del que pasa más tiempo frente al espejo que en reuniones. Él era el director financiero de Constructora Atlántico, una de las más grandes de la Ciudad de México. Y todo el mundo ahí lo sabía, porque él no dejaba que nadie lo olvidara. Aventó su portafolio sobre la mesa, miró a los colegas que ya estaban en la sala y señaló el tablero de ajedrez decorativo que estaba en un rincón cerca de la ventana, uno de esos de madera fina, con piezas talladas a mano. Alguien me dijo que esta señora se para frente a este tablero todas las mañanas. Dos analistas cruzaron miradas. Diego, sentado al fondo, cerró su laptop despacio. María siguió trabajando, sin responder. ¿Es verdad, doña María? Lucas cruzó los brazos con una sonrisa. ¿A usted le gusta el ajedrez? Ella se detuvo. Lo miró con esa calma de quien ya ha visto muchas cosas en la vida. Sí me gusta. La sala se quedó en un silencio extraño. Lucas soltó una risita corta y miró a sus colegas como diciendo, «Miren qué gracia». Luego volvió los ojos hacia ella. «Entonces vamos a jugar. Ahora, usted contra mí». María no respondió de inmediato. Solo se quedó mirándolo. «Si yo gano», continuó él, ampliando la sonrisa, «usted pide disculpas frente a todos por estorbar en mi espacio de trabajo cada mañana. Y si usted gana...» Hizo una pausa teatral. «Yo les compro un café a todos aquí». Algunos rieron. Un analista grabó con el celular. María miró el tablero, luego miró a Lucas. «Está bien», dijo ella. «Puede sentarse». La sonrisa de él creció. Era exactamente lo que quería escuchar. Lo que Lucas Garza no sabía en ese momento, lo que nadie en esa sala sabía, era que María no se paraba frente a ese tablero por casualidad. Se paraba porque lo extrañaba, porque hubo una época en la que ella no solo jugaba ajedrez, ella ganaba. Y ese detalle, ese secreto guardado por décadas en el fondo de su delantal, estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Cómo podía alguien tener tanto orgullo como para apostar con quien nunca debió haber desafiado? María se sentó en la silla frente a Lucas, puso las manos en su regazo, y cuando él empezó a acomodar las piezas con toda esa arrogancia, ella miró al rey de madera oscura en el centro del tablero y sintió que el tiempo se doblaba. Era la misma pieza, la misma forma, las mismas aristas que ella conocía con la punta de los dedos desde los 12 años de edad, y en 2 segundos ya no estaba ahí. Estaba en el patio de su casa en Querétaro, una tarde de sábado, con el olor a tierra mojada en el aire y la voz de su padre diciendo su nombre. «María, ven acá, déjame enseñarte otra vez». Don Antonio era tornero mecánico, de manos gruesas, uñas siempre con una raya de grasa que no salía ni con cepillo, pero cuando agarraba las piezas de ajedrez parecía otra persona. Había aprendido a jugar solo, con libros, y le enseñaba a su hija con una paciencia que no tenía para nada más en la vida. «El caballo no avanza en línea recta, mija. El caballo engaña, ¿entiendes? Hace que el enemigo piense que sabe por dónde viene y entonces se va por otro lado». María tenía 15 años esa tarde, y ya era mejor que su padre. Ella nunca olvidó esa sensación, la de darse cuenta de que tenía un don y que alguien a quien amaba estaba orgulloso de eso. Pero el segundo flash vino rápido, como siempre venía. El velorio de su padre fue un viernes de julio, frío seco,
con un sombrero de paja sobre el ataúd, porque él lo había pedido así. María tenía 17 años. La semana anterior había ganado el Campeonato Regional Juvenil de Ajedrez de Querétaro, categoría femenil. El trofeo todavía estaba en casa, encima del refrigerador. Él murió sin verlo. Infarto fulminante, a las 4 de la mañana, sin avisar. María se quedó frente al ataúd por mucho tiempo, sin llorar, sosteniendo la reina de madera que se había metido al bolsillo antes de salir de casa, sin saber por qué. Después de eso, el ajedrez se quedó guardado en una caja. El tercer flash fue más reciente. María, con 40 años, en la fila de la oficina de empleo, con el currículum impreso en una hoja arrugada. Había intentado volver a estudiar, intentado otros caminos, pero la vida no le dio espacio. 2 hijos, la renta, el recibo de la luz. Lo que ella sabía hacer bien y que pagaba seguro a fin de mes era limpiar. Así que eso fue lo que hizo. Por años, sin quejarse. El ajedrez se quedó ahí en la caja. Hasta hoy. ¿Va a jugar o se va a quedar ahí soñando? La voz de Lucas cortó todo. María parpadeó. El patio de Querétaro desapareció. El olor a tierra mojada se fue. Lo que quedó fue el tablero frente a ella, las piezas acomodadas y la cara de Lucas Garza con esa sonrisa que ella ya conocía. La sonrisa de quien cree que ya ganó. Ella respiró hondo, puso la mano en la pieza del peón de enfrente y dio el primer movimiento. El primer movimiento fue simple, peón al centro, clásico, seguro, neutral, el tipo de apertura que cualquier jugador hace cuando todavía está midiendo al adversario. Lucas miró el tablero por 2 segundos y se rió. ¿Peón E4? ¿En serio? ¿Eso es lo que aprendió? Se volteó hacia sus colegas como si necesitara público para apreciar su propio chiste. 2 analistas sonrieron. Un tercero fingió mirar su laptop, pero no quitó la vista de ahí. María no respondió, solo esperó. Lucas jugó rápido, sin pensar. Quien juega así al principio es porque quiere demostrar que no necesita pensar. Es un mensaje. Ella reconoció el mensaje. Peón E5. Respuesta en espejo. Él estaba usando la apertura italiana, una de las más antiguas del ajedrez. Bonita, directa, eficiente y completamente predecible para alguien que pasó años estudiando cada variación de la misma con su padre, en una banca de madera, en el patio en Querétaro. María miró al caballo, pensó 3 segundos. Lo movió. Lucas frunció el ceño por medio segundo. Luego se relajó. Suerte de principiante. No fue suerte, pero ella no dijo nada. En la tercera jugada, ella intentó abrir espacio para el alfil. Era una jugada silenciosa, de esas que preparan el terreno sin revelar la intención. El tipo de movimiento que un jugador promedio ignora. El tipo que un buen jugador nota demasiado tarde. Lucas lo ignoró. María respiró hondo. Estaba en control, o al menos lo estaba hasta que apareció el problema. En la cuarta jugada, Lucas se detuvo, miró su celular y mandó un mensaje sin decir nada. 30 segundos después, la puerta de la sala se abrió. Entró Fabio, gerente de contratos, y detrás de él Paola, coordinadora de RH. Los dos fueron directo a la mesa como si ya supieran el guión. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Fabio ya sonriendo. Doña María aceptó una partida. Lucas se recargó en la silla. Necesitaba testigos para este momento histórico. Risas. Un analista levantó el celular y empezó a grabar. María sintió que el estómago se le revolvía. Ya no era una broma entre ella y él. Se había vuelto un show, y ella era la atracción principal. «Lucas, yo creo que podríamos...», empezó ella. «Usted ya aceptó», la interrumpió él, con esa cordialidad fina que lastima más que un grito. «No se puede echar para atrás ahora, doña María, sería faltar a su palabra».
Fabio jaló una silla y se sentó al lado de Lucas como si fuera a echarle porras al equipo local. Paola se quedó de pie, con los brazos cruzados, con expresión de quien sabe que la cosa no va a terminar bien para uno de los dos lados. Diego, al fondo de la sala, cerró su laptop despacio. Él estaba mirando a María con una expresión diferente a los demás. No era curiosidad, era otra cosa que ella no supo nombrar en ese momento. La sala ahora tenía 8 personas, todas mirándola a ella. María puso la mano en el alfil, intentó concentrarse, pero 8 pares de ojos pesan distinto que 2. El silencio ahí tenía textura, tenía presión. «No se tarde, doña María», dijo Lucas, tocando los dedos en la mesa al ritmo de un reloj. «Tenemos junta a las 3». Fabio se rió. Paola escondió la sonrisa detrás de la mano, pero no la escondió bien. María movió el alfil. Una jugada conservadora, demasiado segura. Ella lo sabía mientras lo hacía. Lucas atacó de inmediato. «Miren nada más». Señaló al tablero sin siquiera inclinarse. Dejó el flanco abierto. Clásico error de principiante. «Ella no es principiante», dijo Diego desde el fondo. Con calma, pero firme. Todo el mundo lo miró. Diego no desvió la mirada. Lucas soltó una risita corta. «¿Conoces el currículum de una empleada de limpieza, Diego?» El silencio que vino después fue de esos que aprietan el pecho. María se quedó con los ojos en el tablero. No levantó la cabeza. Por dentro algo le estaba quemando, pero se contuvo. Había aprendido hace tiempo que a la mujer que reacciona en público se le llama agresiva. Al hombre que reacciona se le llama asertivo. Así que se contuvo. Fue exactamente ahí cuando Lucas cometió el primer error real de la partida. No en el tablero, en la boca. «Le voy a dar un consejo, doña María». Se inclinó ligeramente hacia adelante, con ese tono de quien va a revelar una verdad importante. «El ajedrez no es para cualquiera. Es un juego de inteligencia, de estrategia. Requiere un raciocinio que...» Pausa calculada. «Bueno, que no es para todo el mundo». Nadie en la sala dijo nada, pero todo el mundo entendió lo que quiso decir. María levantó los ojos hacia él por primera vez desde que empezó el juego. Lo miró directo, por 3 segundos enteros. Luego pidió permiso en voz baja, empujó la silla con cuidado y salió de la sala. Lucas abrió los brazos hacia el público como diciendo, «¿Ya ven?». Fabio sacudió la cabeza. Alguien dijo, «Fue más rápido de lo que esperaba». El baño de mujeres quedaba al final del pasillo. María entró, le puso seguro a la puerta del cubículo y se quedó parada ahí, de espaldas contra la pared de azulejo frío. No estaba llorando, estaba intentando respirar bien. Se miró sus propias manos. Las manos que limpiaban ventanas, tallaban pisos, exprimían trapos. Las manos que, una vez, movían piezas en un tablero y hacían a jugadores mayores fruncir el ceño con respeto. Hacía 32 años que ella no jugaba de verdad. 32 años desde el campeonato, desde el trofeo, desde la última vez que su padre se sentó con ella y le dijo que tenía futuro en eso. 32 años de «con permiso, licenciado, y disculpe las molestias». Y ahora ella estaba en un baño de una empresa en la Ciudad de México, temblando de coraje y de miedo al mismo tiempo. El miedo era real, tenía que admitirlo. ¿Y si se le había olvidado de verdad? El ajedrez que ella llevaba en la memoria era el de una niña de 17 años. Ella tenía 54 ahora. El cerebro envejece, los reflejos cambian. Tal vez el don que su padre veía en ella era solo el amor ciego de padre a hija, ese amor que ve grandeza donde solo hay voluntad. Tal vez ella realmente no era nada más que una señora de la limpieza que un día jugó ajedrez en una ciudad de provincia. Se quedó mirando su propia cara en el espejo, el cabello canoso amarrado en el chongo de siempre, el uniforme azul con el logo bordado en la bolsa.
las ojeras que desde hace años ya no desaparecían, ni con sueño ni con nada. Su mano fue al bolsillo del delantal por instinto, sin pensar. Sacó la fotografía, pequeña, ya amarillenta, doblada por la mitad. Cargaba esa foto desde hace unos 15 años sin poder explicar bien por qué. Una especie de talismán sin nombre. En la foto, una niña de 17 años sostenía un trofeo con ambas manos y sonreía con todo lo que tenía. A su lado, un hombre de manos gruesas y overol de trabajo sonreía todavía más. Don Antonio no era hombre de discursos, pero antes de cada partida difícil, él siempre decía la misma cosa. María, tú ya sabes la respuesta, solo tienes miedo de creerlo. Ella dobló la foto, la guardó, respiró hondo, se lavó la cara, se miró en el espejo una última vez y salió. Volvió por el pasillo con el mismo paso de siempre, ni más rápido, ni más lento, pero con los hombros un poco más abiertos que cuando entró. La sala de juntas estaba al final del pasillo. Se podían escuchar las risas de adentro hasta ahí. No importaba. Ella tenía un juego que terminar. María entró en la sala de juntas sin prisa. Jaló la silla, se sentó, puso las manos sobre la mesa y miró el tablero, como quien retoma una plática interrumpida. Lucas estaba recargado en la silla, con el brazo echado en el respaldo, con la expresión de quien no esperaba que ella volviera. «Vaya, regresó», dijo él. Para su público, no para ella. Fabio aplaudió una vez, sarcástico. Alguien se rió. María lo ignoró. Miró al tablero e identificó la posición exacta donde se había quedado. Su alfil en la diagonal equivocada, el caballo de él avanzado. Ella estaba en desventaja, pero no estaba perdida. Todavía había camino. Ella movió el caballo. Lucas miró la jugada por 3 segundos, luego la miró a ella, luego a Fabio, y soltó una risita nasal, el tipo de risa que no necesita motivo, solo necesita público. ¿Sabe qué me llama la atención, doña María? Se inclinó hacia adelante, juntó los dedos frente a su cara como si fuera a dar una clase. Usted está jugando con miedo. Cada movimiento le toma 2 minutos. Cada pieza va al lugar más seguro. Eso no es ajedrez. Eso es supervivencia. Fabio soltó una carcajada abierta. Paola miró su celular para esconder la sonrisa. El ajedrez de miedo no gana. El ajedrez de miedo solo retrasa la derrota. Él dijo eso con una calma que lastimaba más que el coraje. La calma de quien no necesita esforzarse para humillar. María respiró, movió el alfil, una jugada de preparación, silenciosa. Lucas respondió sin siquiera pensar por 2 segundos. Una ronda más así y ella estaría acorralada. Ella lo sabía, y por su sonrisa, él también lo sabía. ¿Alguien quiere apostar cuánto tiempo falta?, preguntó Lucas a la sala en general. 3 jugadas, respondió Fabio. Yo le doy 2, dijo otro analista que María ni conocía por nombre. Diego, al fondo, no dijo nada. Solo se quedó mirando al tablero con los ojos entrecerrados, como si estuviera calculando algo. La puerta de la sala se abrió de nuevo. Entró Rodrigo, gerente de proyectos, con café en mano, curioso. Lucas hizo un gesto amplio con el brazo, como quien presenta un espectáculo. «Pásale, Rodrigo. Llegaste en el momento justo. Doña María nos está dando una clase de ajedrez». Rodrigo miró al tablero. Miró a María, miró a Lucas, y sonrió sin entender bien el contexto, pero sonrió. Eso le bastaba a Lucas. Ahora eran 11 personas en la sala. María había limpiado esa sala cientos de veces. Sabía dónde estaba cada mancha de café en la alfombra, sabía que la persiana del lado izquierdo nunca cerraba bien. Sabía el nombre de casi todos ahí. Ellos ni siquiera sabían su apellido. Y ahora estaban todos mirándola como si fuera entretenimiento de medio tiempo. Lucas empezó a narrar sus propios movimientos en voz alta. Torre A, E1. Esto de aquí se llama presión de columna abierta, para quien no lo sepa. Pausa.
Para quien no lo sepa, lo repitió a propósito, mirándola. Alguien soltó una risita. Ahora doña María tiene un problema serio, continuó, levantándose ligeramente de la silla para señalar el tablero como un profesor. Miren aquí, el rey está expuesto, el alfil no tiene salida y el caballo... Tocó levemente la pieza con el dedo. El caballo lleva 3 jugadas en el lugar equivocado. Rodrigo se inclinó para ver mejor. Sí se ve feo. Se ve feo, confirmó Lucas, satisfecho. Volvió a su silla, relajado. Pero no pasa nada. Echando a perder se aprende, ¿verdad, doña María? Ese no pasa nada era lo peor. Era el tipo de amabilidad que no es amabilidad. Era el tipo de frase que dice, eres tan poca cosa que ni mereces que me moleste. María miró el tablero por 5 segundos, y entonces hizo una jugada que nadie esperaba. Ella avanzó el peón del flanco de rey. Una jugada agresiva, directa, una amenaza real. La sonrisa de Lucas desapareció por 2 segundos. La sala se quedó quieta. Diego se levantó ligeramente de su silla. Lucas frunció el ceño. Miró el tablero desde diferentes ángulos. La jugada de María había abierto una diagonal que amenazaba su alfil, y al mismo tiempo preparaba el camino para la reina. Era una jugada doble, del tipo que un jugador descuidado no ve hasta que es tarde. Por un momento, unos 20 segundos como máximo, se podía sentir el cambio en el aire. Fabio se cruzó de brazos, en silencio. Paola dejó de moverle al celular. Lucas se quedó inclinado sobre el tablero, tamborileando los dedos en la mesa, pensando. La primera vez que él pensaba de verdad en toda la partida. Entonces encontró la respuesta. Movió la torre, y con ese movimiento no solo defendió el alfil, sino que creó una trampa nueva que ponía el caballo de María en riesgo. Se recargó de vuelta en su silla, y la sonrisa regresó, más grande que antes. Casi, dijo él, casi, doña María. El casi traía veneno adentro. Miren, chavos, ella lo intentó. Abrió los brazos. Hay que darle ese crédito. Lo intentó. La sala se relajó junto con él. Las risas volvieron. Rodrigo le dijo algo en voz baja a Fabio y los dos sacudieron la cabeza. María se quedó mirando al tablero. El camino que ella había visualizado estaba bloqueado. No definitivamente, había otro ángulo, pero iba a necesitar 2 jugadas más de preparación sin que él se diera cuenta. Y con este público, con este ruido, con todos estos ojos encima de ella, iba a ser difícil pensar con claridad. Lucas se inclinó hacia adelante otra vez, esta vez con una expresión diferente. Ya no era la arrogancia ligera de antes, era algo más duro. Doña María, la voz más baja, como si fuera una plática privada, pero 11 personas escuchando. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué está usted aquí? No en este juego, no en esta empresa, en la vida, con todo ese talento para el ajedrez. Le puso ironía pesada a esta última parte. ¿Por qué está limpiando los baños de los demás? Silencio total. María levantó los ojos. Porque una empleada de limpieza es una empleada de limpieza. Él dijo eso despacio, cada sílaba en su lugar, como quien afila un cuchillo. Por más que queramos creer que todo mundo tiene un potencial escondido, que cualquiera puede sorprender, miró alrededor de la sala. La vida real no es así. Cada quien tiene su lugar, y el lugar de usted no está aquí sentada en esta silla. Nadie dijo nada. Alguien miró al suelo. Paola cerró su laptop. María mantuvo los ojos en Lucas por un tiempo que pareció largo. No respondió. No había respuesta para eso. No ahí, no de esa forma, no frente a 11 pares de ojos esperando a ver qué iba a hacer ella. Ella miró al tablero una última vez. Luego lo miró a él, y él, con toda la tranquilidad del mundo, tamborileó los dedos una vez sobre la mesa y dijo, «Su turno». María salió de la sala sin darle explicaciones a nadie.
Agarró el carrito de limpieza que estaba arrinconado en el pasillo, lo empujó hasta el baño de mujeres al final del piso y entró. Le puso seguro a la puerta principal con la llave que traía colgando en el delantal. Puso las dos manos en el borde del lavabo y se quedó mirando al piso por un buen rato. No estaba llorando, estaba peor que eso. Estaba anestesiada. Esa frase no dejaba de volver. Una empleada de limpieza es una empleada de limpieza. No era la primera vez que alguien pensaba eso de ella. Era la primera vez que alguien tenía el valor de decirlo en voz alta frente a una sala llena de gente. Y lo que lastimaba de verdad no era la crueldad. La crueldad ella ya había aprendido a tragársela hace tiempo. Lo que lastimaba era que nadie había dicho nada. 11 personas. Ninguna abrió la boca. Ella abrió la llave y se mojó la cara. El agua fría ayudó un poco. Se miró al espejo. 54 años, cabello canoso, uniforme azul, ojeras que ya no se iban. Pensó en simplemente irse, agarrar el carrito, terminar su turno, tomar el camión de las 6:15, llegar a casa, calentar los frijoles y fingir que nada de esto había pasado. Ella era buena en eso, llevaba haciéndolo por 30 años. Su mano fue al bolsillo del delantal por instinto. La foto estaba ahí, doblada a la mitad, el borde ya gastado de tanto doblar y desdoblar. La abrió despacio, como siempre hacía cuando necesitaba algo que no sabía cómo nombrar. La niña de 17 años sonreía con el trofeo en ambas manos. Don Antonio sonreía a su lado. Overol de trabajo, manos gruesas, orgullo en los ojos. María se quedó mirando la cara de su padre un rato. Él nunca fue hombre de discursos largos, pero ella recordaba una tarde específica. Ella con unos 15 años, antes de una partida difícil en un torneo de la ciudad, manos sudadas, corazón acelerado. Él le había puesto la mano en el hombro y le había dicho en una voz baja que era casi solo para ella: «Tú ya sabes lo que tienes que hacer, María. El miedo es el que está hablando más fuerte ahorita. No lo dejes». Ella dobló la foto, la guardó, respiró hondo. Miró la llave del agua goteando. La cerró por completo, con firmeza. Le quitó el seguro a la puerta. Agarró el carrito y salió. El pasillo estaba vacío. La mayoría de las personas seguía en la sala de juntas, probablemente comentando la partida como si fuera fútbol. María empujó el carrito rumbo al elevador con paso firme, mirando al frente. Fue entonces cuando escuchó pasos rápidos detrás de ella. «Doña María». Ella no se detuvo de inmediato, solo bajó el paso. «Doña María, un segundo». Era Diego. Ella reconoció la voz antes de voltear. Él traía la laptop debajo del brazo y el celular en la mano, y parecía que había salido corriendo de la sala. Ella se detuvo, volteó. «¿Qué pasó?» Él se acercó. Miró hacia ambos lados del pasillo como quien no quiere ser escuchado y volteó el celular hacia ella. En la pantalla había una página abierta, un sitio viejo, mal formateado, con el logo descolorido de la Federación Mexicana de Ajedrez. Y en medio de la página, en una lista de resultados de 1991, había un nombre: María Santos, campeona regional juvenil. Categoría femenil, Querétaro. Ella se quedó mirando la pantalla unos 10 segundos, sin decir nada. «Me quedé fijándome en sus jugadas desde el principio», dijo Diego en voz baja. «Usted no está jugando mal, usted está jugando contenida. Hay diferencia. Entonces me puse a buscar y...» Señaló al celular. «Este nombre es usted, ¿verdad?» María no respondió de inmediato. «El juego no se ha acabado», continuó Diego. «Usted todavía tiene posición. Yo lo vi. Hay un camino ahí que él no ha visto». Ella miró al celular una vez más, al propio nombre en esa lista vieja. Una prueba de que ella existió de otra manera antes de existir así. Levantó los ojos hacia Diego.
¿Tú sabes de ajedrez? Sé lo suficiente para saber que el alfil de él lleva 4 jugadas vulnerable. Ella se quedó callada por 2 segundos. Entonces soltó el carrito. Se volteó hacia la sala de juntas y dijo: «Entonces acompáñame». María entró a la sala de juntas por delante. Diego entró justo detrás, cerró la puerta con cuidado y se quedó de pie, recargado en la pared, con el celular en la mano. Lucas la miró con esa expresión de quien vio algo que no esperaba. Luego miró a Diego. Después regresó la mirada a ella. ¿Doña María se consiguió un entrenador? Soltó una risita y miró a Fabio. Estoy impresionado. Fabio se cruzó de brazos, divertido. Rodrigo, que seguía recargado en la ventana, soltó una risa corta. María no respondió. Se sentó en la silla, miró al tablero, miró cada pieza con atención, una por una, como quien lee las líneas de una página que casi había olvidado cómo abrir. «Diego no es mi entrenador», dijo ella, sin levantar los ojos del tablero. «Es solo alguien que se dio cuenta de que el juego todavía no termina». Lucas se inclinó hacia adelante. «Eso es lo que estoy esperando ver, doña María. Puede continuar». Ella continuó, pero esta vez diferente. El primer movimiento que ella hizo al volver fue con el caballo, una jugada que parecía defensiva en la superficie, pero que, en la práctica, abría una diagonal entera para el alfil. Era el tipo de movimiento que uno solo reconoce como amenaza cuando ya es demasiado tarde para responder. Lucas respondió rápido, como siempre. Sin pensar, Diego, desde la esquina de la sala, miró al tablero y cerró los ojos por 2 segundos, como quien confirma una cuenta. Luego se acercó a María, se agachó ligeramente y le dijo en voz baja casi al oído: «Exactamente lo que necesitábamos». Lucas escuchó el tono pero no las palabras. «Puedes hablar fuerte, Diego. Aquí no tenemos secretos». Diego se enderezó. Miró a Lucas con una calma que era en sí misma una forma de confrontación. «Solo estaba diciendo que doña María acaba de cerrar la trampa». Silencio. Fabio descruzó los brazos. Lucas miró al tablero de nuevo. Esta vez más despacio. Recorrió las piezas con los ojos, intentando entender lo que Diego había visto. Por unos 15 segundos se quedó callado, y ese silencio era distinto a todos los anteriores. No era el silencio de quien tiene el control, era el silencio de quien se acaba de dar cuenta de que tal vez no lo tiene. «Una trampa de verdad solo funciona si el otro no la ve», dijo Lucas, recargándose hacia atrás. «Yo la vi». Pero su voz había cambiado un poco. María lo notó. Diego también lo notó. Diego fue hacia la silla más cercana, se sentó y giró el celular hacia María con la pantalla desbloqueada. Ella miró. Era la página que él le había enseñado en el pasillo, el sitio de la Federación Mexicana, con su nombre en la lista de campeonas de 1991. Ella lo miró. Él hizo un gesto discreto con la cabeza. «Puede usarlo». María respiró. Asintió. «Lucas», dijo ella con voz clara, «antes de continuar te quiero enseñar una cosa». Él la miró levantando una ceja. «¿Ah, sí? Diego, ¿se lo puedes enseñar a la sala?» Diego se levantó, giró el celular y caminó despacio entre las mesas, mostrándole la pantalla a las personas que estaban en la sala. Fabio fue el primero en mirar. Su expresión cambió. Rodrigo se inclinó para ver mejor. Paola se puso los lentes que traía colgados en el cuello y leyó con atención. «Federación Mexicana de Ajedrez», dijo Diego, con voz calmada pero audible. «Campeonato Regional Juvenil 1991, categoría femenil, campeona María Santos, Querétaro». Alguien en la sala hizo un sonido bajo tipo «ah». Lucas miró al celular. Luego miró a María, luego a Diego,
y su expresión fue cambiando en un orden que ella pudo leer con claridad. Sorpresa, cálculo, recuperación. Campeonato regional de 1991. Soltó las palabras con ligereza a propósito. Hace 30 años, en un torneo juvenil de provincia. Pausa. ¿Eso qué cambia, exactamente? Fabio miró al suelo. Rodrigo se enderezó. Paola guardó sus lentes despacio. María sintió el golpe. Era una buena respuesta. Se podía desacreditar con facilidad. Pasado lejano, contexto menor, una apuesta por relativizarlo todo. Pero Diego no había terminado. Regresó a su silla, abrió la laptop, giró la pantalla hacia la sala y dijo: «También encontré esto». Era un foro de ajedrez, una comunidad en línea de jugadores amateur. En un hilo de 2019, alguien había subido una foto de un campeonato en una escuela pública de Ecatepec. En la descripción: «Mi mamá fue campeona en los años 90 y me enseñó todo lo que sé». El perfil era de un usuario llamado Rafael Santos. En la foto, una mujer más joven que hoy, pero reconocible, de delantal, sosteniendo un peón de madera y sonriéndole a la cámara. María miró la foto y cerró los ojos por un segundo. Era ella. En una escuela de Ecatepec, hace 6 años, una tarde de sábado, enseñándole a los niños de la periferia a jugar ajedrez como voluntaria, cosa que ella había hecho por casi 2 años y nunca se lo comentó a nadie en el trabajo. No por esconderlo, simplemente porque nadie le había preguntado nunca nada sobre su vida fuera de su horario laboral. La sala se quedó quieta de una manera distinta. «Ella no dejó de jugar», dijo Diego con simplicidad. «Ella solo dejó de jugar aquí». Lucas se quedó mirando la foto por unos 10 segundos. Su expresión estaba cerrada, difícil de leer, pero sus dedos, que hasta hace poco tamborileaban relajados en la mesa, estaban quietos. «Bonita historia», dijo por fin, tono neutral, casi frío. «Pero todavía estamos a mitad de una partida, y en esta partida, en el tablero, tiene a su rey expuesto». «Lo tenía», dijo María. Lucas la miró. Ella miró al tablero, luego a él. «Lo tenía expuesto, pero tú no has mirado a tu alfil en 4 jugadas, Lucas». Él desvió los ojos hacia el tablero rápidamente, y esta vez se tardó más en responder. Los ojos recorriendo las piezas, recalculando, intentando ver lo que ella había visto. Diego cerró la laptop despacio, se cruzó de brazos y se quedó mirando la cara de Lucas con esa paciencia del que sabe exactamente lo que el otro va a encontrar. Lucas lo encontró. No dijo nada, pero se le tensó la mandíbula. El alfil de María estaba en una diagonal que con 2 jugadas ponía a su rey en jaque, y la torre que él había avanzado con tanta confianza hace 3 rondas estaba ahora bloqueando su propia defensa. Era una trampa montada en silencio, pieza por pieza, mientras él le narraba su propia genialidad al público. Fabio se dio cuenta de algo y se inclinó hacia adelante. Rodrigo hizo lo mismo. Toda la sala estaba mirando el tablero ahora, ya no como entretenimiento, sino con la atención de quien empieza a entender que la historia cambió de rumbo. Fue entonces que la puerta de la sala se abrió. Doña Carmen entró con un montón de documentos, con los lentes de lectura en la nariz, completamente ajena al clima. Dio 2 pasos, se detuvo, miró alrededor a la sala llena de gente parada en silencio viendo al tablero y preguntó: «¿Qué pasó? ¿Se murió alguien?». Nadie se rió. Lucas se levantó de la silla lentamente, le dio la vuelta a la mesa, se quedó de pie mirando al tablero desde arriba, como si una perspectiva distinta fuera a cambiar lo que estaba escrito ahí. Y entonces hizo lo que los hombres como él siempre hacen cuando se dan cuenta de que están perdiendo un juego que ellos mismos inventaron. Intentó cambiar las reglas.
Está bien, dijo, con una calma ensayada. El juego está interesante, pero vamos a hacer una pausa. Tengo una llamada importante en 5 minutos. Usted dijo que tenía junta a las 3, le dijo María. Tranquila, son las 2:42. Él la miró, ella lo miró. Es tu turno, Lucas. Lucas salió de la sala con la excusa de la llamada, pero todo el mundo ahí sabía que no había ninguna llamada. Era tiempo. Él necesitaba tiempo para pensar, para reorganizarse, para regresar con algo que lo pusiera de nuevo en el control del juego. María se quedó en la silla. No se movió. Diego se acercó a ella, jaló la silla de al lado y se sentó. Los dos se quedaron mirando al tablero en silencio por un momento. La sala se había vaciado casi por completo. Fabio había salido justo detrás de Lucas. Rodrigo se había ido sin decir nada. Paola se había quedado un poco más. Miró al tablero con una expresión difícil de descifrar y luego también salió. Solo se había quedado doña Carmen, que estaba de pie en la esquina acomodando los documentos que había traído, fingiendo que no estaba escuchando nada. Pero doña Carmen escuchaba todo, siempre escuchaba. 23 años en la empresa te enseñan eso. 3 jugadas, dijo Diego en voz baja, mirando al tablero. Si él juega lo que yo creo que va a jugar, son 3 jugadas para el jaque mate. María estudió las posiciones, recorrió cada pieza con los ojos, rehizo el camino en su cabeza, probó las variaciones. El alfil en la diagonal correcta, el caballo posicionado para bloquear la huida, la reina esperando el momento. 4, dijo ella. Hay una variación que él puede intentar en medio. Tienen que ser 4 para cerrar todos los lados. Diego miró de nuevo. Asintió despacio. 4. Entonces, se quedaron ahí unos 10 minutos, sin hablar mucho, solo mirando el tablero y confirmando el camino. Era extraña esa calma. Allá afuera, probablemente Lucas estaba en el pasillo o en su oficina intentando recalcular. Aquí adentro, el juego estaba claro, estaba trazado, solo faltaba ejecutarlo. Fue entonces cuando Diego agarró su celular y guardó una captura de pantalla del tablero. Luego guardó de nuevo la página de la Federación con el nombre de María. Luego el foro con la foto de Ecatepec. ¿Por qué estás guardando todo eso?, le preguntó ella. ¿Por qué un hombre como él, cuando lo acorralan, intenta borrar el camino? Diego se guardó el celular en la bolsa. Nosotros no lo vamos a dejar. María lo miró por un segundo. Este muchacho tenía unos 26, 27 años a lo mucho. Ella no sabía mucho sobre él, aparte de su nombre, y del hecho de que siempre la saludaba por la mañana, cosa que la mitad de los empleados de ese piso no hacían. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó ella. Diego se tardó un segundo en responder. Mi mamá trabajó de empleada doméstica toda su vida, dijo él. Y yo crecí viendo cómo las personas la miraban de la misma manera que él la miró a usted hoy. Pausa. Yo nunca olvidé esa mirada. Doña Carmen, en la esquina, dejó de fingir que estaba acomodando los documentos. María no respondió. Solo asintió una vez, despacio. Entonces la puerta se abrió. Lucas volvió a entrar con una expresión diferente, más cerrada, más calculada. Miró al tablero, luego a María, luego a Diego. Jaló su silla, se sentó y dijo, vamos a terminar con esto. Pero antes de que María pusiera la mano en cualquier pieza, Lucas habló otra vez. Solo para que conste. Juntó las manos sobre la mesa. Mientras estaba afuera, le eché un ojo al tablero, y me parece que hay una inconsistencia en la posición de su alfil. No estaba en esa casilla cuando paramos. El silencio que vino después duró unos 3 segundos. María se quedó callada. Diego se quedó callado. Lucas miró alrededor como quien busca confirmación, pero la sala estaba prácticamente vacía. Yo lo vi, dijo una voz seca en la esquina. Todos miraron a doña Carmen.
Ella se había puesto los documentos debajo del brazo y se había quitado los lentes de lectura. Miraba a Lucas con una expresión que no dejaba el más mínimo margen a la interpretación. Yo estaba aquí cuando ustedes pararon. El alfil de Doña María siempre estuvo en esa casilla. Yo lo vi. Hizo una pausa corta. Y si es necesario, se lo digo a quien sea. Lucas abrió la boca. La cerró. Doña Carmen no era becaria, no era analista junior, no era alguien a quien él pudiera callar con una risita y un público. 23 años en la empresa. Conocía a todos los directores por nombre, sabía de todos los cambios de administración, había sobrevivido a 4 reestructuraciones. Era el tipo de testigo que pesa. Lucas miró al tablero, luego a María. Ella no dijo nada. Solo puso la mano en la pieza, lo miró con esa calma que él había intentado quebrar desde el principio y dio la primera de las 4 jugadas. El reloj de la pared marcaba las 2:58. La junta de las 3 podía esperar. La primera jugada de María fue el alfil. Diagonal larga, silenciosa, directo al corazón del lado derecho del tablero de Lucas. Él lo miró. Respondió rápido. Torre hacia adelante, bloqueando el camino más obvio. Una buena respuesta. El tipo de respuesta del que sabe jugar de verdad, pero que todavía no ve el panorama completo. ¿Ya ven? Lucas volteó a ver hacia la puerta, donde Fabio había vuelto discretamente y se había quedado recargado en el marco. Ella empuja, yo bloqueo. Ella empuja, yo bloqueo. Así es todo su juego. Hizo un gesto con la mano perezoso. No hay sorpresas aquí. Fabio asintió con la cabeza de una manera que quería decir, ya veo, pero que en la práctica quería decir, estoy rezando para que esto acabe ya. Rodrigo también había regresado. Se quedó afuera de la puerta, asomando la cabeza por la rendija, curioso pero sin entrar del todo, como quien no quiere comprometerse con ningún bando todavía. Lucas estaba relajado. Ese era el problema, y también era exactamente lo que María necesitaba que él siguiera estando. Segunda jugada. El caballo de María avanzó. Lucas soltó una risa nasal. Caballo para allá, obvio. Movió el peón sin pensar, un movimiento de rutina. Conozco esta línea. Es la línea del que ya no tiene nada que hacer. Diego, desde la esquina, no dijo nada. Solo miró al tablero y cerró los ojos por medio segundo. Lucas se recargó en la silla con la confianza del que ya se sabe el final del cuento antes del último capítulo. Miró alrededor, midió la sala, y entonces decidió aprovechar el momento que él creía que todavía era suyo. ¿Saben qué me enseñó este juego hoy? Juntó los dedos frente a su cara. Que hay una diferencia enorme entre querer ser bueno en algo y realmente serlo. A cualquiera le puede gustar el ajedrez. Cualquiera puede aprender los movimientos básicos. Pero cuando te sientas frente a alguien que realmente domina el juego. Hizo una pausa, miró a María con esa sonrisa. La diferencia se nota rápido. Doña Carmen, en la esquina, se quitó los lentes y los limpió despacio con el borde de su blusa. Una empleada de limpieza es una empleada de limpieza, repitió él, esta vez casi para sí mismo, como quien confirma una verdad que considera obvia. No hay historia bonita que cambie eso. Era la segunda vez que decía esa frase. No iba a haber una tercera. Tercera jugada de María. La reina salió de la esquina donde estaba, silenciosa, y se posicionó en una casilla que, por sí sola, no parecía amenazante. Era una jugada de espera, discreta, casi invisible para quien no supiera dónde mirar. Lucas miró al tablero. Lo miró por más tiempo que en las jugadas anteriores. Frunció ligeramente el ceño, y en ese exacto momento Diego se levantó, caminó hasta el centro de la sala, se paró a un lado de la mesa y giró la laptop abierta hacia Fabio, hacia Rodrigo en la puerta, hacia Paola que había regresado sin que nadie lo notara, y hacia doña Carmen que no había salido en ningún momento.
Antes de la siguiente jugada, dijo Diego con una voz calmada que cortó el aire, les quiero enseñar algo a todos aquí. Lucas levantó los ojos del tablero. Diego, esto no es Campeonato Regional Juvenil de Ajedrez, Federación Mexicana, 1991. Diego giró la laptop más despacio esta vez, pasándola por enfrente de cada persona. María Santos, campeona, Querétaro. La sala se quedó quieta. Fabio leyó la pantalla. Rodrigo se inclinó para ver desde la puerta. Paola se cruzó de brazos y se quedó mirando la laptop con una expresión que ya no tenía ni media sonrisa. Lucas soltó una risa corta, pero había algo diferente en ella, menos cómoda. Eso ya lo habían enseñado. Ya dije lo que opino de eso. Aventó la mano hacia el frente. Campeonato de provincia, hace 30 años. No cambia nada sobre lo que está pasando hoy en este tablero. Ese no cambia, estuvo de acuerdo Diego. Pero este de aquí tal vez sí. Giró su celular. Era el foro. La foto de Ecatepec. María con delantal, agarrando el peón, enseñándole a los niños de escuela pública a jugar ajedrez en 2019. Ella no dejó de jugar, dijo Diego. Ella estuvo enseñando como voluntaria en escuelas públicas mientras trabajaba aquí. Esta publicación es del hijo de uno de sus alumnos. Está en Internet desde 2019. Público. Cualquiera lo puede revisar ahorita. Rodrigo sacó su celular de la bolsa. Abrió el navegador. Fabio miró a Lucas con una expresión que intentó disimular, pero no le salió. Lucas se enderezó en la silla. Esta vez la voz le salió en un tono más alto. Todo esto no tiene nada que ver con el juego que está en la mesa. Ella pudo haber jugado ajedrez todo su pasado, que eso no... Lucas era doña Carmen. 23 años de empresa le habían dado a ella el derecho de pronunciar el nombre de cualquier persona en ese piso sin tener que ponerle el licenciado por delante. Y ella usó ese derecho con una simpleza que era, en sí misma, una forma de autoridad. Yo seguí cada movimiento de este juego desde el principio. Puso los documentos sobre la mesa con cuidado. Y yo vi cómo moviste la torre de doña María cuando ella salió de la sala hace rato. El silencio que cayó fue diferente a todos los anteriores. Era un silencio pesado. Lucas abrió la boca. Yo lo vi, repitió doña Carmen sin alterar el tono, con estos mismos ojos. Y ya dije que se lo digo a quien sea necesario. Rodrigo dejó de moverle al celular. Paola descruzó los brazos. Fabio miró al suelo. Lucas se quedó con la mandíbula apretada, con los ojos recorriendo la sala de un lado a otro, como quien busca una salida y no encuentra ninguna que no pase por encima de doña Carmen, de Diego, de la foto, del campeonato de 1991 y de todo lo que estaba abierto en las pantallas de todos ahora mismo. Por primera vez, desde que había acomodado esas piezas en el tablero con la sonrisa del que no iba a perder, Lucas Garza se quedó visiblemente sin respuesta. María lo miró a él. Luego miró al tablero y dio la cuarta jugada. La cuarta jugada de María se quedó en el aire por algunos segundos antes de que cualquier persona en la sala lograra procesar lo que había pasado. Su caballo estaba posicionado. El alfil bloqueaba la fuga por la derecha. La reina, que hace 3 jugadas parecía estar ahí por casualidad, ahora apuntaba directo al rey de Lucas, como quien le apunta con un dedo en el pecho a alguien y dice, se acabó. Rodrigo fue el primero en entender. Miró al tablero, miró a su celular donde había abierto el foro de ajedrez y soltó un sonidito con la boca cerrada. El tipo de sonido que sale cuando la persona intenta no dejar escapar lo que está sintiendo, pero no lo puede aguantar del todo. Paola fue la segunda. Se acercó a la mesa por primera vez desde que había regresado a la sala. Se inclinó ligeramente hacia el tablero, estudió las posiciones por unos 10 segundos
y luego se enderezó con una expresión que ya no tenía ninguna ambigüedad. Se había quedado en silencio durante toda la humillación. Ya no lo iba a hacer más. «Jaque mate en un movimiento», dijo ella con voz clara. No era una pregunta, era una afirmación. Fabio levantó los ojos del piso a donde se había quedado viendo desde que doña Carmen había hablado sobre la torre. Miró al tablero, miró a Lucas, y no dijo nada, pero alejó levemente la silla en la que estaba apoyado, como quien pone distancia, sin querer admitir que la está poniendo. Lucas estaba paralizado mirando al tablero. Los dedos que hasta hace poco tamborileaban sobre la mesa de forma relajada, ahora estaban completamente quietos, con las puntas blancas de tanto apretar la orilla de su silla. Detrás de él, en la puerta que se había quedado entreabierta, uno de los analistas que había entrado al principio para ver el show, se quedó parado en el umbral, con el celular en la mano, sin saber bien si entrar o salir. El celular que antes estaba grabando para burlarse, ahora estaba grabando por un motivo completamente diferente. Doña Carmen fue hasta la ventana, abrió la persiana que nunca cerraba bien y dejó que entrara la luz. Nada del otro mundo, solo eso. Lucas se levantó de la silla de repente, demasiado rápido. La silla raspó contra el piso, con un ruido que hizo a todos en la sala dar un pequeño paso atrás. Este juego fue una broma desde el principio. La voz le salió demasiado alta, desentonada. Nadie aquí tiene por qué andar sacando ninguna conclusión de... Lucas, era Fabio. Voz baja, seria, el tono de quien le pide a un amigo que le pare antes de empeorar las cosas. Ya. Lucas lo miró. Fabio no desvió la mirada, y en ese silencio de 2 segundos, cualquier autoridad que a Lucas le quedaba en esa sala se evaporó. Lucas se quedó de pie unos 3 segundos más, mirando alrededor hacia una sala que ya no estaba de su lado. Entonces hizo lo que la vanidad a veces te manda a hacer cuando ya no hay salida. Intentó transformar la derrota en un cierre. Está bien. Se acomodó el saco con ese gesto de quien intenta recomponerse. Fue un juego interesante. Doña María jugó bien. La voz traía esa cordialidad de barniz, delgadita, que apenas cubría lo que estaba por debajo. Pero tenemos una empresa que correr, ¿no? Yo tengo una junta... Usted hizo una apuesta, dijo María, callada, firme, sin coraje. Lucas se detuvo. Usted dijo enfrente de todo el mundo aquí que si yo ganaba usted, le iba a comprar café a todos. Ella lo miró. Pero antes de eso, usted dijo que yo iba a pedir disculpas en público por estorbarle en su espacio de trabajo. Pausa. Yo no le estorbo en el espacio a nadie. Yo cuido este espacio. Ni una palabra extra, solo eso. Rodrigo se miró los zapatos. Paola apretó un labio contra el otro. El analista en la puerta dejó de grabar. Guardó el celular en su pantalón. Lucas se quedó con la mandíbula apretada por unos 5 segundos, toda la sala esperando. Y entonces, por primera vez en toda esa tarde, no tuvo una respuesta rápida, una media sonrisa, un público a quien convocar, ni un tono de superioridad que usar como escudo. Solo estaban él, el tablero y el rey caído que María todavía ni siquiera había tocado. «Doña Carmen», dijo una voz desde la puerta. Todos voltearon. Era Gerardo, director de RH, de pie en el pasillo con una carpeta en la mano y una expresión que decía claramente que no acababa de llegar, que llevaba ahí más tiempo del que alguien se hubiera dado cuenta. «¿Me puede mandar un reporte por escrito de lo que observó el día de hoy? Por favor». Miró a doña Carmen con la seriedad del que ya tomó una decisión y solo está haciendo que el protocolo avance. «Hoy mismo, si se puede». Doña Carmen asintió una vez. «Ya lo estoy redactando». Lucas miró a Gerardo. «Gerardo, esto fue una...» «Lucas...» El director de RH lo interrumpió con una calma absoluta. «Tú y yo platicamos en mi oficina, ahorita». No era una invitación. Lucas agarró su saco del respaldo de la silla.
Agarró su celular. Miró al tablero una última vez. El rey seguía de pie, pero sin ningún camino, acorralado por todos lados, sin que él siquiera lo hubiera visto venir. Entonces miró a María. Ella no tenía expresión de triunfo. No estaba sonriendo. Solo lo estaba mirando con esa calma de quien esperó 32 años para volver a sentarse en esa silla y que por lo tanto no necesitaba de ningún gesto extra para marcar el momento. Lucas salió de la sala sin decir nada más. Gerardo salió detrás de él, cerró la puerta y el pasillo se los tragó a los dos. La sala se quedó en silencio por unos 10 segundos. María miró el tablero, estiró la mano despacio, agarró al rey de madera oscura por el cuerpo y lo tumbó con un toque suave. La pieza pegó despacito contra el tablero y se quedó acostada de lado. Ella retiró la mano, respiró. Diego, a su lado, no dijo nada. Solo se quedó mirando el tablero con esa mirada de quien vio algo que va a recordar por mucho tiempo. Doña Carmen agarró sus documentos, se acomodó los lentes de nuevo en la nariz y se regresó a su escritorio sin echarse ningún discurso. Había trabajo que hacer. Paula fue la última en salir. Antes de cerrar la puerta, se detuvo medio segundo, miró a María y le dijo en voz baja: «Buenas tardes, doña María». No era solo un buenas tardes. Ambas lo sabían. La sala se quedó vacía. Solo María, el tablero y la luz de la ventana que doña Carmen había abierto antes de irse. El rey seguía acostado de lado. María se quedó mirándolo un momento. Después agarró el carrito de limpieza que había estado arrinconado en la pared desde el principio de todo y lo empujó despacio hacia la puerta. Tenía trabajo que hacer. El pasillo estaba vacío cuando María salió de la sala de juntas. Diego se quedó unos pasos atrás, dejándole tener ese momento. Ella empujó el carrito despacio, sin prisa, con las llantitas haciendo ese ruido suave de siempre sobre el piso frío. El mismo ruido de cada mañana, de cada tarde, de cada día en los últimos 7 años en ese piso. Solo que hoy el pasillo se sentía distinto. No había cambiado nada en él. Las paredes eran las mismas, las lámparas las mismas, el olor a aire acondicionado el mismo, pero ella se movía por ahí de una manera que no sabía cómo explicar bien, con más espacio, como si el pasillo se hubiera hecho un poco más ancho sin que nadie le hubiera movido a nada. Se detuvo frente a la ventana al final del piso. La vista daba al centro de la cuadra, a un estacionamiento, y a unas ramas de un árbol que crecía chueco entre 2 edificios. No era una vista bonita, pero ella se detuvo ahí de todos modos. Diego se le emparejó al lado. Los dos se quedaron en silencio un momento. «¿Cómo está usted?», le preguntó él. María pensó en su respuesta por unos 3 segundos. «Cansada», le dijo, «pero de una forma buena». Diego asintió. No dijo nada más, porque no era necesario. Ella se quedó un ratito más mirando al árbol chueco entre los edificios. Luego respiró, agarró su carrito de nuevo y se fue a terminar su turno. Tenía ventanas que limpiar en el piso 12. 3 semanas después, Lucas Garza salió de la empresa un viernes por la mañana con una caja de cartón y habiendo entregado su gafete en recepción. No hubo discurso de despedida, no hubo carne asada de despedida, no hubo ninguno de esos correos masivos de «agradezco la oportunidad». Solo la caja, el gafete y el elevador bajando. Nadie comentó mucho. Ese tipo de salidas hablan por sí solas. María se enteró por doña Carmen, que lo mencionó de pasada mientras tomaban café en el comedor, con esa economía de palabras que era su sello personal. A Garza le dieron las gracias. Le dio un trago a su taza. ¿Más café? María le dijo que sí al café y no volvió a decir nada sobre el tema. 15 días después de eso, Gerardo, el director de RH, le pidió hablar con ella. Ella fue a su oficina con el uniforme de trabajo,
pensando que iba a ser algún tema burocrático, vacaciones, checador, alguna cosa de esas. No lo era. Gerardo tenía sobre el escritorio una hoja con el logo del Programa de Desarrollo Interno de la empresa, un programa para identificar talentos en cualquier nivel jerárquico y abrirles caminos de crecimiento. Le explicó con cuidado, sin prisa, que el programa tenía 2 vacantes nuevas y que el nombre de ella había sido propuesto por 2 personas diferentes de forma independiente. María escuchó todo sin interrumpir. Cuando él terminó, ella se quedó callada unos 5 segundos. «Tengo 54 años», dijo ella. «Yo lo sé», contestó Gerardo, «y yo entré aquí de empleada de limpieza. Yo sé eso también». Hizo una pausa. «¿Eso representa un problema para usted?» María miró la hoja en el escritorio, al logo de la empresa, al nombre de ella escrito ahí en el campo de candidata propuesta, con la misma letra formal de siempre, solo que esta vez en un contexto en el que nunca se hubiera imaginado ver su propio nombre. Pensó en su padre, en el patio en Querétaro, en sus manos gruesas acomodando las piezas con esa paciencia de todos los sábados. «No», dijo ella, «no es ningún problema». Ella firmó la hoja. Salió de la oficina de Gerardo, agarró su carrito en el pasillo y se fue a terminar su turno, porque el turno no se acababa por una hoja firmada, y ella no era del tipo de persona que deja la chamba a medias. Una tarde, unas 2 semanas después de eso, María estaba limpiando el pasillo del 10º piso cuando un hombre que ella no conocía salió de una de las oficinas con expresión enojada, hablando fuerte por el celular y casi choca contra el carrito de ella sin fijarse. Se paró, miró al carrito, la miró a ella. «¿Esto no podía estar en otro lado?», le dijo, con ese tono que no pide explicaciones. María se le quedó viendo por 2 segundos. No sintió que el estómago se le revolviera, no sintió las ganas de pedir disculpas, no sintió el viejo impulso de hacerse chiquita en su espacio para acomodar la grosería de alguien más. «El pasillo es de todos», le dijo con calma. «Con permiso», y empujó el carrito hacia adelante, despacio, sin mirar atrás. El hombre se quedó parado ahí por un momento. Luego siguió caminando. Sin respuesta, sin la última palabra. Ella ni siquiera se quedó esperando a ver qué hacía. Esta historia me dejó pensando por mucho tiempo, porque es muy fácil mirar hacia esta escena final y decir que fue una victoria. Y lo fue. Pero lo que me pone la piel chinita de verdad no es el jaque mate, es lo que vino antes. Son los 32 años de silencio, de pasillo, de con permiso, licenciado, de un trofeo guardado en una caja mientras la vida te cobraba la renta. Yo miro a María y me pongo a pensar en cuántas personas andan por ahí cargando un don sobre el cual el mundo nunca se paró a preguntarles. No porque se les haya olvidado, sino porque nadie nunca les dio el espacio para recordarlo. Eso me pone la piel chinita. Y me hace ponerle más atención a quienes están en la sala, no nada más a los que están sentados a la mesa. Si esta historia te tocó de alguna manera, si sentiste algo aquí adentro mientras la veías, déjame tu like ahorita. Ese simple gesto es lo que nos dice que vamos por el camino correcto y que vale la pena seguir trayéndote historias como esta. Cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto ahorita. De verdad, yo leo todos los comentarios y me aseguro de contestarle con cariño a quienes se toman un ratito para comentar. Esto de aquí no es automático, soy yo mismo leyéndolo. Y si crees en el poder de historias como esta, suscríbete al canal para no perderte las que siguen. Apenas vamos empezando y cada nueva suscripción es lo que me da la energía y la seguridad para continuar con esta aventura. Cuento muchísimo con tu ayuda. Y todavía no te vayas. Escoge una de las 2 historias que te dejé en la pantalla para que la veas enseguida. Te veo en el próximo video.